Buenas noches, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra séptima y última clase de nuestro curso que se llamó Sobreponiéndote a tus enemigos. Y el día de hoy tenemos pues el cierre de nuestro curso y pues vamos a iniciar nuestra clase pidiéndole a nuestra hermanita Berna que nos haga favor de dirigirnos en oración para poner este tiempo en las manos del Señor y que hable a nuestros corazones a través del estudio de su palabra. Adelante, hermanita Berna. Oramos a ti, Padre Todopoderoso, por darte gracias por todas tus bondades y riquezas que nos das y nos has dado en estas enseñanzas y de todos los demás que nos han enseñado tu palabra. Te agradecemos, Padre, por tener consideración con nosotros y que nuestras tristezas tú las cambias en alegría. Gracias, Señor, porque solo viene de ti todo, Padre, todo hacia ti. En tu nombre, Señor Jesús, empezamos esta hermosa clase. Gracias. Amén, amén. Amén. Bendito seas, Padre Santo, por este tiempo. Pues hermanos, los hermanos que nos van a ver a través de YouTube, pues les damos también la bienvenida. Y esta es la presentación de nuestra clase, la clase número 7, y se titula Dios cambia tu día de tristeza en alegría. Y vamos a ver el objetivo de nuestra clase. Nuestro objetivo es aprender que Dios tiene las situaciones más difíciles de nuestra vida en tiempos de gozo y gloria de su nombre. Y como parte de nuestra introducción, yo les voy a platicar la historia de este jovencito que vemos ahí, sentadito en esa roca. Fíjense que su papá de este pequeño estaba construyendo una casa y le pidió al jovencito que le ayudara. Entonces le dijo, anda, hijo, mira, veme y tráeme, por favor, aquellas rocas, pero tráeme una bien grande porque requiero una roca bien grande. Entonces el chico se fue bien emocionado, pero levantó una y no podía, y hacia la otra y no podía, y bueno, al final no pudo con ninguna. A sus ojos eran demasiado grandes y muy pesadas, y se sintió pues sobrepasado por una prueba tan grande y siguió profundamente triste. Por lo que volvió entonces a donde estaba su padre y le informó que pues no podía levantar la piedra. El padre, lleno de amor, insistió diciéndole, hijo mío, mira, prueba con todas tus fuerzas y con todos tus recursos, hijo. Por favor, no dejes nada fuera, utiliza todos tus recursos y todas tus fuerzas y verás cómo si puedes. Entonces, el niño le replicó, le dijo, padre, ya lo he intentado, agoté todos mis recursos, lo hice con todas mis fuerzas, pero no pude. El padre lo vio con paciencia, con amor, con misericordia y le dijo, hijo, inténtalo una vez más, pero por favor, hazlo con todas tus fuerzas. El hijo obediente volvió al lugar donde se encontraban aquellas rocas y probó con una, pero no pudo. Probó con la otra, pero no pudo. Y sucedió lo mismo. Regresó y entre lágrimas de profunda tristeza le dijo al padre lo que había sucedido. Padre, probé con todas mis fuerzas y no pude levantarlas. Lo siento mucho. Y desconsolado se soltó a llorar. Papá, no puedo. Es que es muy grande, es muy pesada. Y yo, pues yo qué he de hacer, no puedo, con mis fuerzas no puedo. Hijito mío, respondió el padre, yo te dije que probaras con todas tus fuerzas, pero ¿tú crees que todas tus fuerzas están en ti mismo? Todas tus fuerzas son las que tienes sumadas más las mías. Si tú utilizas solo tu fuerza, no estás usando todas tus fuerzas.
la suma de mis fuerzas más las tuyas, esas son todas tus fuerzas, porque sabes que puedes contar conmigo. En mí está la mayor parte de tu fuerza, hijo mío, y tú todavía no me has pedido que te ayude. Así que el niño se puso contento y le dijo, padre, ¿puedes ayudarme? Porque es verdad, si tú sumas tus fuerzas a las mías, entonces va a ser más fácil. Y fue como entre los dos, utilizando el niño la fuerza que había en su padre, que era una fuerza mayor, lograron levantar esas piedras que a sus ojos parecían imposibles y su corazón, antes entristecido, se llenó de gozo. Frecuentemente nos pasa esto con los desafíos de la vida y frente a los enormes conflictos que tenemos delante, que a nuestros ojos son como esas piedras para el niño. Se ven gigantes, se ven imposibles, se ven cargas pesadísimas y queremos llevarlas en nuestras fuerzas, pero no contamos con que nuestras fuerzas están en la fuerza de nuestro Padre Celestial. Si sumamos las fuerzas de Él a nuestras fuerzas, entonces también como este niño, en medio de esos conflictos, nuestra tristeza se transformará en gozo. Vamos a nuestro pasaje de estudio, que en esta noche es Esther, capítulo 9, versículos 16 al 32, y también vamos a leer el capítulo número 10 para completar todos los capítulos de Esther. Nuestro primer bloque de estudio se llama Por esto llamaron a estos días Purim por el nombre de Pur. Y vamos a leer Esther 16 al 32. Y voy a darle lectura para ustedes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones a cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, y ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo año, como días como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había hecho pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento,
Los judíos se establecieron y tomaron entre sí sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purín no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandato de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Como vemos, había una razón por la cual los judíos en el interior del país celebraban la fiesta de Purim un día y los de la capital otro día. Esto es porque los del interior del país realizaron sus campañas militares en un solo día, el día 13 de Adar, matando a 75,000 enemigos. Esta cifra de muertos es enorme en comparación a los 800 matados en Susa. Ay, listo. A los 800 matados en Susa, quienes se juntaron 2 días, es decir, el 13 y el 14, y finalmente el día 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Hermanos, como vemos en esta narrativa, se reportan más de 75,000 muertos de los enemigos de los judíos, pero no se reporta ni siquiera que tuvieran un solo herido por parte de los judíos. Lo que nos hace pensar cómo pudieron los judíos matar a tantos persas sin sufrir bajas en sus propias filas. Hermanos, solamente nuestro Dios da este tipo de victorias. Y es el mismo Dios que nos extiende su misericordia cada día. Su amor es inagotable para todos los que buscamos refugio en Él. No temas contarle tus temores o necesidades o cualquier condición que te represente una amenaza, pues tenemos un Dios amoroso. Vamos a Salmos 36, versículos 5 y 8. Si alguien me hace favor de darle lectura a Salmos 36, versículos 5 al 8, por favor. Entonces Mardoqueo puso orden porque en la capital se celebraba en un tiempo y en el interior de las provincias se celebraba en otro. Él unificó para que fuera el mismo tiempo y los mismos días. Gracias, Isa. ¿Me puedes leer el Salmo 36, 5 al 8, por favor? Sí, dice, la inequidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Muchas gracias. ¿Qué versión tienes tú, Isa? Reina Valera. Salmos 36.
Creo Nada más que yo fíjense, leí desde el 1. sí es lo que vi. Yo les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Gracias, Isa. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Hermanos, vean qué descripción tan hermosa de la forma en que Dios nos ama y nos protege. Sea cual sea tu batalla, sea cual sea tu enemigo, sabe que Dios está contigo. Búscalo y entrégale todos tus temores. Aunque tú digas, esto es una cosa muy pequeña, o digas, esta es una situación que no es tan grave, pero a mí me genera muchísimo conflicto, ora a Dios y pídele que te dé dirección, porque muchas veces no sabemos qué hacer y queremos hacerlo en nuestras fuerzas y nos desesperamos y corremos de un lado y corremos del otro y no hallamos la salida. Y a veces son cosas cotidianas, pero aún para eso nuestro amado Señor está ahí con su amor inagotable. En los siguientes versículos leemos, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, aquí ya les está poniendo orden, y el 15 del mismo año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones a cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. La celebración de Purín incluía, además de la comida y la bebida, el envío de porciones a sus vecinos. Esta expresión se refiere a la práctica de intercambiar regalos. El hecho de compartir nuestra felicidad con quienes nos rodean la hace más grande, puesto que muchos se regocijan con nosotros. Entonces, qué bonito es cuando nosotros tenemos un gozo grande y le compartimos a todos nuestros hermanos de ese gozo, o a gente que no conoce del Señor le compartimos ese gozo como testimonio de las cosas grandes, de las cosas poderosas que hace nuestro Señor en nuestra vida. Qué importante es que nosotros tengamos ese deseo de compartir las cosas buenas que hace el Señor. En los siguientes versículos, del 29 al 31, leemos, y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y verdad para confirmar estos días de Purim en los tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y su clamor. Fíjense cómo Mardoqueo escribió estas cartas a todos los judíos para poner en correcto orden el inicio y respetar cuidadosamente la institución de la fiesta de Purim, cuyas principales características son: 1. Fue ordenada y autorizada por Mardoqueo y también por la reina Esther. Las fechas señaladas fueron el día 14 y 15 del mes de Adar y se celebrarían cada año. Eran días que recordaban la paz sobre sus enemigos, el mes que la tristeza cambió en alegría y el cambio de luto a día bueno. Debían ser días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y hacer obsequios generosos a los pobres. También esta fiesta fue aceptada por los judíos
Y el nombre de Purim viene de la palabra pur, y Purim es el plural de la palabra pur. Pur significa suerte, y Purim, suertes, está en plural. La acción fue confirmada en la segunda carta de Esther y Mardoqueo. Fíjense, hermanos, aún la comunidad judía en estos tiempos continúa celebrando la fiesta de Purim entre los meses de febrero y marzo. Sigue esa actividad que fue instituida por Mardoqueo y por Esther, sigue en nuestros tiempos haciéndose. En la sinagoga se lee el libro de Esther, y como vemos en esta imagen, no la leen de una, vamos a decir, de una Biblia impresa, sino que el manuscrito debe estar escrito en un pergamino en forma de rollo. Y fíjense, los nombres de los 10 hijos de Amán están escritos de una forma muy peculiar, y el lector tiene que leer todos los nombres sin respirar. Siempre que se pronuncia el nombre de Amán, los concurrentes en la sinagoga hacen un gran ruido, así un escándalo. Algunos golpean con sus pies el suelo para pues hacer más ruido, y los jovencitos, los muchachos, traen este martillito. ¿Lo ven? Incluso esto es como que lo hacen así con vasitos, digamos las que son las maestras de los pequeños, y con esos martillos producen un gran ruido. Ellos se preparan para esta especie de fiesta mediante un ayuno previo, el cual debería continuar por 3 días en imitación del ayuno que hizo Esther, pero actualmente ya lo han reducido inclusive a un solo día este ayuno. Esta es una festividad que tienen los judíos en las cuales no se les prohíbe trabajar, y la celebran con mucho ruido y con mucha alegría. Como parte de la celebración en las casas, hay muchísima comida. De por sí que los judíos, cuando cualquiera de las fiestas que ellos tienen, hay una cantidad de comida, hermanos, pero una cosa increíble, pero de verdad. Son platos y platos, platones y platones de comida. Imagínense, para que ellos mismos den testimonio que en esta fiesta hay mucha comida, ¿cuánta habrá? En algunos lugares se disfrazan y hasta llegan a ridiculizar a los rabinos, parodiando algunos de sus dichos o de las cosas que ellos acostumbran decir de una manera jocosa. Qué hermoso debió haber sido esa fiesta de celebración por la protección de Dios en sus vidas, después de darle el triunfo tan magnánimo que les dio sobre sus enemigos. Hermanos, nosotros también debemos sentirnos felices de saber que Dios nos dará la victoria en cualquier situación difícil. Y es importante que no esperemos hasta que ya salimos de aquel problema, Señor, gracias, hay que festejar, sino por fe es importante celebrarlo aún antes de que el Señor nos dé la victoria, porque nosotros sabemos que en Él ya somos vencedores. En medio de esa tristeza que a veces pasamos, en medio de ese quebranto, en medio de todo ese problema difícil, debemos de estar alegres, pues sabemos el gran poder de Dios y que Él es más grande que cualquier circunstancia, sea cual sea por la que estemos atravesando. Que el Señor nos enseñe a regocijarnos con ese gozo santo que anticipa a ver la solución de nuestros problemas. Este es nuestro segundo bloque de estudio y se titula La grandeza de Mardoqueo que el rey le otorgó. Y para eso vamos a leer Esther capítulo 10. Si alguien me hace favor de leer Esther capítulo 10, todo el capítulo completito. Yo lo leo. Gracias. La grandeza de Mardoqueo, Esther capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia?
porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Gracias, Carlita. Como vemos, el libro de Esther termina como comenzó, haciendo una descripción de la grandeza de Asuero y de la extensión de su reino. Además, su grandeza fue aumentada por el nombramiento de Mardoqueo como primer ministro, aun con el hecho de que el rey no recibió la enorme suma de dinero que Amán había prometido darle por la matanza de los judíos. Aun con todo y eso, el reino prosperó grandemente. Y cómo no, si entonces el Dios verdadero, el dueño del oro y de la plata, ahora estaba de su lado. En el versículo 2 leemos, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persa? Fíjense, hermanos, estos libros son los registros históricos de la fecha. Eran los que le daban autoridad a toda la narrativa que presentaban estas personas. Todo lo más importante que hacían los reyes y todo en esa época se registraba en esos libros de crónicas de los reyes persas. Eran documentos muy importantes, eran documentos de carácter legal, de carácter oficial, y se cuidaban y se conservaban con mucho esmero porque contenían las crónicas más importantes. Aquí la pregunta es, ¿dónde están esos libros ahora para hablar de la grandeza del rey Asuero? Esos libros se perdieron hace mucho tiempo. Por el contrario, el relato de cómo Dios salvó a su pueblo de la destrucción absoluta, vivirá hasta que se acabe el tiempo, tal como lo dice nuestro Señor Jesús en Mateo 24:35. Si alguien me hace favor de leer Mateo 24:35. Mateo 24, capítulo 24, versículo 35. Si alguien me hace favor de leerlo. Amén. Gracias, Berna. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Muchas gracias. Para nosotros la palabra de Dios escrita tiene mayor autoridad y es más fidedigna que cualquier manuscrito, por muy antiguo que éste sea. Fíjense, el rey, el gran visir de estos reinos era casi como el rey. Y si comparamos a Asuero, que era el rey, y Mardoqueo, para Asuero su alta posición, su linaje, su placer y su bienestar personal eran la prioridad, eran lo máximo. En cambio, Mardoqueo no buscaba nada personal, sino que el bien de su pueblo era su prioridad. En el versículo 3 leemos, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Vemos que la bondad de Mardoqueo era hacia su pueblo principalmente, pero el hecho de que el rey le haya dado una posición de eminencia a su lado y que hubo prosperidad en el reino, indica el apoyo de parte de todo el pueblo y no solamente de los judíos. Hermanos, los hallazgos arqueológicos que se han encontrado del tiempo del rey Asuero demuestran que los judíos vivieron muy bien en Persia. En la parte final del reinado del rey Asuero se han encontrado registros indicando que muchos judíos eran ricos y algunos estaban en puestos de sumo poder. Imagínense, no nada más se enriquecieron, sino que sus jerarquías fueron subiendo poco a poco, que tenían una importancia no nada más económica, sino también social en Persia.
esta evidencia encaja muy bien con el final que nos da el libro de Esther. Entonces, aquí estamos viendo cómo este relato que nos deja la palabra de Dios, a veces cuando platicamos con personas que no conocen del Señor, que viven en el mundo, nos dicen que qué pruebas tenemos y nosotros decimos lo creemos por fe, pero no, hermanos, sí hay pruebas, como en este caso, pruebas arqueológicas, donde se da testimonio de cómo es el pueblo de Dios progresó y el reinado del rey Asuero, a partir de que llegó Mardoqueo, también fue un tiempo de prosperidad financiera, de prosperidad en cuanto a sus conquistas. Y bueno, digamos que todo les fue bastante bien. Entonces, también nosotros entendamos que estos pasajes que la Biblia nos da, estos descritos históricos, pues son compatibles con los hallazgos que se tienen dentro de pues, la arqueología. Hermanos, esta hermosa historia nos muestra el amor y el cuidado de Dios para con su pueblo y nos fortalece el saber que ese mismo Dios, así de grande y poderoso, es quien nos ama, quien nos cuida y quien nos salva, y quien puede también transformar nuestro lamento en alegría. Así es de que no nos desesperemos cuando estemos pasando situaciones en las cuales pues no vemos la salida o no vemos de qué manera Dios va a actuar a nuestro favor, porque debemos de tener la certeza de que verdaderamente Él lo hará y que ese tiempo feo, ese tiempo de tristeza, Dios nos lo va a cambiar en alegría, así como hizo con su pueblo. Reflexionemos en lo que dice Salmos 30, versículos 11 al 12. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cantara alabanza y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Y con esto terminamos pues este curso de sobreponiéndote a tus enemigos, que pues para nosotros fue un gusto muy grande poder estudiar esta historia tan conmovedora de victoria del pueblo de Dios, y nosotros también somos ovejas de su redil, y nosotros también tenemos ese privilegio de ser cuidados por nuestro Señor, esa esperanza bendita de que Él va a cambiar estas ropas de luto y nos va a poner vestidos de alegría. Entonces, hermanos, pues no me resta más que darles muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estas clases, y el tiempo que estuvimos juntos fue algo también muy, muy delicioso. Y vamos a pasar a nuestra segunda parte de la clase, que es la parte del material del alumno. Y la primera pregunta dice, Dios otorgó un triunfo contundente a los judíos frente a sus enemigos. Dice, ¿te ha pasado algo igual en una situación en la que Dios te haya dado el triunfo sobre una situación muy difícil? Y quisiera ver si alguien me puede compartir su respuesta. Dice, ¿te ha pasado algo igual en alguna situación en la que Dios te haya dado el triunfo sobre una situación difícil? Adelante, hermano Roberto. Amén. Bueno, quiero contarles algo que me sucedió a mí. Bueno, no sé si algunos saben, pero bueno, yo juego, a pesar de que me falta una piernita, juego fútbol, ¿verdad? En amputados, juego con muletas. Y en el equipo que yo jugaba aquí a nivel nacional en Costa Rica, pues resulta que habían varios, como 3 jugadores que tenían una cierta envidia a mi persona. Era el enemigo, no eran ellos. Pero sí, había cierta envidia. ¿Por qué? Porque Jay uno son prácticamente, pues lo ven a uno como un viejillo. Y ya son 61 años los que uno tiene, y tal vez ellos son de 30, 25, y a veces tal vez lo ponían a uno a jugar y ellos se quedaban a banca. Entonces, qué pena tal vez les daba que con 30 años llegara un viejillo de 60 años, ¿verdad? Y tal vez, pero es que Dios pone gracia, no es que uno sea bueno, la honra y la gloria es para Dios, ¿verdad?
Y entonces eso causaba pues una envidia y resulta que persuadían al entrenador, ¿verdad? Para que no me pusiera. Varias cosas decían, "Vea, es que no, es que Roberto hace cosas ahí que no nos gusta cómo él juega, entonces no queremos que él esté". Y eso yo sabía que algo andaba raro, porque ¿cómo es posible que en un campeonato de 15 partidos solo me pongan, digamos, y cada partido es de 1 hora, y que me pusieran solo, en todo el campeonato jugué solo 3 minutos y medio? Yo quiero contarles, hermanos, que yo llegaba a la casa y yo lloraba aquí. Se me salían las lágrimas de ver la injusticia y todo, y yo era el que conseguía la plata para el equipo y de todo. Pero vea cómo era, pero aún así, siempre seguí adelante y nunca, y siempre confié en Dios, ¿verdad? Que fue tanto así, que vea lo que Dios empezó a hacer. ¿Qué empezó a hacer? Viera que esas personas que hacían todo en contra mío, Dios, o sea, como que los fue sacando así, uno por uno se fue yendo el equipo, por una u otra razón, y llegó el momento en que me pusieron a titular y gloria a Dios porque viera que quedé fijo y los partidos más importantes que fueron las finales, lo jugué y ni un solo, en este último campeonato, ni un solo minuto. Me sacaron, pero ni a banca a descansar. Entonces, Eso. ¿cómo Dios hace, verdad? O sea, que no puede ser uno jamás. O sea, eso es Dios por la edad y todo, pero cómo Dios lo honra a uno, ¿verdad? Y entonces es algo que esto me recuerda mucho, ¿verdad? Que como Mardoqueo, sí. Que Dios les bendiga, gracias. Gracias, hermano. Fíjese que qué interesante cómo Dios nos da la victoria y de verdad dice uno, bueno, ¿cómo fue a pasar? ¿Cómo fue cambiando esto de que los metían solo 3 minutos y después ya no lo querían ni dejar descansar un poquito? Pues qué grande es nuestro Dios. Gracias, hermano Roberto. Adelante, hermano Marquitos Conde. Bueno, mis hermanos y mi hermanita Rosy, yo siempre he visto la mano de Dios en mí, porque desde muy pequeño, pues, así como dice el Señor en su palabra, desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta. Yo vengo de un sitio que no estaba ni siquiera en el mapa, ¿sí? Es un pueblito pequeñito, más bien es una hacienda, que es la hacienda de mi mamá, que se llama la Hacienda de los Arroces. Entonces, de ahí, yo a la edad de 9 años salía al pueblo, mejor dicho, a una ciudad, sin conocer. Alguien me trajo, pues, pero de ahí comencé yo a trabajar y a luchar y ahora, pues, para la gracia de Dios, eh, predico de su palabra. Y yo me afirmo siempre en Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él todavía me sigue enseñando las cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Todavía me sigue enseñando. Todavía sigue dándome prácticamente pues el, la senda como yo debo trabajar con él. Porque Dios nunca le da, sabe que tú vas a hacer tal esto y vas a hacer esto, este otro, este otro, este otro. Te va dando poco a poco, de poco a poco. Primero me enviaron a la iglesia, después comencé a la iglesia a organizarla y así sucesivamente. Ahora predico de su palabra. ¿Qué había Amén. sido de mí que si yo me quedaba en el mismo pueblo, en el mismo campo? Y eso es lo que estaba tratando con mis hermanos hace días, cuando yo estaba ya de visita de mi hermana. Yo hubiera sido otro borracho más, que hubiese casado con alguna mujer y tuviera siquiera unos 10 12 hijos, siquiera por allá. Pero no, Dios no quiso eso que yo haga. Y tiraba machete o coger a hacer agricultura. Ve acá me puso a estudiar y gracias a Dios yo soy ingeniero industrial, tecnólogo Wow. eléctrico, ingeniero industrial. Entonces, él aquí me está afirmando en Jeremías 33:3 lo que él quiere hacer conmigo. Y eso siempre lo Gracias. voy a dar como un testimonio mío. Amén. Pues qué bonito testimonio de cómo el Señor nos transforma y cómo nos lleva así al triunfo, ¿verdad? Claro, Alguien más dése que cuenta, dése cuenta que, como se llama, yo como decía con mi hermana, le digo, yo si no me hubiese ido de aquí, yo fuera uno igual de los que están de los puebleritos de allá. O sea, no quiero menospreciarlos, claro, sí entiende sino, uno. sino yo quiero es ver la mano de Dios cómo me hizo, me transformó.
Amén. desde alguien que yo no conocía nada y ahora predico de su palabra. ¿Sí? Gloria al Señor, gloria al Señor, Amén. que usó su vida, hermano. Qué bonito testimonio. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Mientras alguien se anima, fíjense que yo les voy a compartir Gracias, Berna. Adelante, Berna. Después yo. Pero primero tú, Berna. No, si gusta empezar usted, no hay problema, está bien. Bueno, fíjense que les voy a comentar que, pues, ya ven que luego, ¿verdad? Cuando hay algún conflicto y pues juntan a las mujeres, hay un conflicto entre mujeres y las juntan, pues inmediato una de ellas llora, pero unas lagrimonas, pero lloran. Y pues yo no soy ese tipo de mujer. Y a mí, yo no, pues cuando me pasa algo feo es difícil que llore. No sé por qué no soy tan llorona cuando me pasa algo feo. Es fácil que llore porque me conmueva, a veces de gusto también. Ay, estoy llorando porque tengo mucha alegría o por ver una película. Pero cuando de veras me pasa algo es muy difícil que llore. Entonces, en aquellos años, a mí me llamaron a ser coordinador de maestros en mi iglesia que yo tenía antes, que se llamaba Cristo Vive. Y había una hermanita que era, pues, una persona importante en la iglesia. Entonces, cuando a mí me dijeron que yo iba a ser coordinadora de maestros, pues no le gustó. Entonces, me dijo que yo no podía ser coordinadora y bueno, me dijo un montonal de cosas, pero bueno, en serio que esa hermanita me dijo que porque yo no había estado sirviendo en el área de aseo, pero es que los equipos estaban llenos y pues a mí no, yo ni sabía que, o sea, yo no sabía eso, ¿no? En ese reglamento no, yo no lo conocía, sino pues con mucho gusto, pero ya los equipos estaban llenos. Y bueno, me sacó como muchas cosas y pues me dijo, no, es que no puede ser la coordinadora, pero nosotros no teníamos pastor. Entonces llegó ya por fin el pastor y en ese tiempo en que estábamos en el conflicto, bueno, que ella me decía y me decía que no puede ser coordinadora. Y yo, bueno, está bien, ¿quieres que te dé lo que ya tengo? Porque pues ya tengo la enseñanza que se va a dar, porque venía una escuela de verano. Entonces, pues ya me dijo, pues dame todo lo que ya tienes y yo lo voy a dar. Pero no sé quién por ahí, porque la verdad estábamos así, ella me estaba diciendo de espaldas de mí, escuché, mejor vayan con el pastor porque ya tenemos pastor. Y yo dije, híjoles, no, pues, ¿qué va a pasar? Pues el pastor no la conoce a ella ni me conoce a mí, no nos conoce a ninguno de los dos, porque él acababa de llegar. Y pues ya nos metieron con el pastor y nos sentaron ahí. Y pues la hermanita se soltó a llorar, pero unos lagrimones, y que no, que ella se sentía menospreciada por mí. Bueno, dio ahí que yo dije, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No me había dicho que era la limpieza. Ay, no, yo dije, ¿y esto qué tiene que ver? Y pues ella estaba, hable y llórate, que te llora, y yo así bien seriecita. Y entonces yo dije, ay, Señor, pues, la verdad, pues no, en este conflicto yo no sé ni qué voy a hacer. Pero pues tú conoces los corazones, tú sabes qué es lo que está pasando. Yo la verdad no entiendo nada, pero pues Señor, sé tú el que dirige a nuestro pastor, porque pues al final tú lo pusiste. Entonces pues ya, ¿no? Ya pues nos quedamos ahí, terminó ella de decir y me dice el pastor, ¿y tú qué dices, Rosita? Y le digo, ay, pastor, pues yo nada más digo pues, que yo, pues le quiero pedir una disculpa aquí a la hermanita porque yo nunca creí menospreciarla. O sea, en realidad yo, pues no tengo trato con ella y pues, la verdad yo no sabía que yo la menospreciaba, pero hermana, pues yo te pido una disculpa. Y a ver, tú le pides una disculpa, sí. Hermano, ¿usted está aceptando la disculpa de la hermana? ¿Y qué dice? Pues sí. Ah, bueno, yo lo que veo es que delante de mí tengo dos personas que ya quieren reconciliarse. A ver, dense un abrazo. Pues ahí nos abrazamos, ¿no? Y después dice, y es que pues por esa razón la hermanita no puede ser coordinadora. ¿Cómo no? Si ya se disculpó, que sea la coordinadora de maestros. Y pues ya se quedó así con cara de,
pues ahora, ¿qué hacemos, no? Y yo, no, pastor, como usted diga, porque yo ya hasta me sentía, híjoles, me sentía toda, ya ni, toda avergonzada, ya no sabía ni qué. Y me dijo, no, no, Rosita, tú ya te disculpaste, la hermana aceptó tu disculpa, tienen que seguir trabajando como estaban trabajando. Y pues así, hermanos, yo cuando estaba viendo esta pregunta, yo me acordé de esa vez, cómo el Señor, pues ya me veía perdida porque, pues como vi que lloró tanto, dije, no, pues se ve como que está pasando tremendo sufrimiento y yo ni una lágrima, entonces va, ella pues van a creer más en su testimonio y pues ahí se vio que el Señor pues me dio la victoria a mí. Pues bueno, este es mi testimonio. Adelante, hermanita, por favor. ¿Quién iba? Sí, Berna, ¿no? Sí, sí, gracias, Berna. gracias. Yo quería comentarle cómo también uno mismo es su propio enemigo. Ah, qué interesante. Como nuestros miedos, a mí me pasó eso por los miedos. Yo era niña y había unas pozas muy grandes y mientras mi abuela se fue a ordeñar las vacas, yo la acompañaba a ella y yo era niña, me fui al arroyo y estaban esas pilas grandes que no le daban fin los hombres grandes y como se veía todo hasta abajo limpio, a mí se me antojó meterme. Y cuando yo iba a mitad de la pila, me acordé que yo no sabía nadar. Y en ese momento que dije, ¿cómo estoy yo aquí en el centro si yo no sé nadar? Y al momento de yo pensar eso, me dio miedo y me sumí. Ay, Y hasta ahorita me creerá que yo quiero recordar y no supe ni sé cómo es que yo salí a la orilla. Cuando yo me di cuenta, yo ya estaba en la orilla. Yo lo ah, último que recuerdo fue que me sumí cuando me dio miedo. Y por esa experiencia que tuve, fue que me llamó la atención el meterme siempre al agua y andar en los pozos hondas, en el mar y en todo. Como yo digo, esa fue una ayuda de Dios porque si fuera por mí, no sé dónde o no viviría, yo creo, porque el miedo me sumió y de ahí yo no supe más nada. Para mí es algo muy grande que siempre me llena de alegría cuando lo recuerdo. Y digo cómo mi miedo me sumió y mi miedo mi propio enemigo, que si no tuviéramos miedo, todo sería muy diferente. Y es lo que ahora este tema nos muestra, que por nuestros miedos nos sumimos en tristeza, en desesperación y no creemos que en ese Dios que está grande, que está siempre ahí y que si me dejó con vida, no sé él para qué será el propósito que tenga para mí, todavía no sé, pero es una gran bendición. Gracias. fíjate, Berna, que este testimonio y así como tú nos lo estás comentando, nos deja mucha enseñanza, porque sí es cierto, o sea, tú estabas tranquila hasta que tú solita te dijiste a ti misma, no puedo. Y ahí fue donde, y donde la gloria de Dios, su grandeza, su misericordia, ahí pudiste ver que verdaderamente los ojos del Señor están sobre nosotros. Y entonces te sacó y te llevó a la orilla. Y sí es cierto, a veces nosotros tenemos temores de muchas cosas, de hacer muchas cosas, y nos limitamos por no quererlo hacer. Pero qué importante es dar este lugar a que el Señor se manifieste en pro de nosotros y nos ayude, porque Él está siempre pendiente de sus hijos. Muchas gracias, Berna, por este testimonio tan alentador. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a la pregunta número 2. Quiero darle también la bienvenida a todos mis hermanos que no les pude dar la bienvenida al inicio de la clase. Siéntanse bienvenidos. Vamos a la pregunta número 2 que dice, ¿cuál fue tu reacción inmediata al ver obrando a Dios, la mano de Dios obrando a tu favor en esa situación? A ver, los que compartieron esa situación, ¿cuál fue su reacción inmediata? ¿Qué fue lo primero que vieron cuando vieron la mano de Dios actuando a su favor? Hermano Roberto. Sí, gracias. Bueno,
Lo primero que, pues, que hice fue dar testimonio, ¿va? Dar el testimonio a muchas personas Ándale. para que vean de que Dios siempre lo saca a uno adelante, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también, pues entregándome más a Dios, ¿verdad? Como agradecimiento en su obra, porque es la única manera de pagarle a Él, no es con dinero ni con otra cosa, sino con el Espíritu. Sí. Muchas gracias, hermano. Hermano Marcos, Sí, yo lo que siempre he dicho, pues, en mis testimonios, de que él siempre ha estado conmigo, porque incluso de la escuela, cuando yo estaba allá, pues yo a veces no me sabía la lección, porque en ese tiempo había solamente la pizarra, no existían los cuadernos. A mi edad que yo tengo, pues 67 años, entonces no habían cuadernos en ese tiempo. Y solamente tenía una pizarra, entonces, Señor, decía yo en ese tiempo, Diosito, yo no conocía la palabra, no conocía nada. Diosito, ujú, que no me tome la lección, o que yo me sepa la lección, o cualquier cosa. Si me sacaban a la pizarra, pues yo a veces no ni siquiera sabía nada, yo hacía murmullo, como había muchos alumnos, no se entendían nada, entonces yo hacía murmullo, movía la boca y no decía nada. Pero ándele ya, haciendo y, y yo, playback. y yo pasaba la lección y me sacaba el 100 en ese tiempo. Y vea, y Dios, por eso que digo, Dios estaba siempre conmigo. Por eso digo que yo Claro. clamaba al Señor desde que yo me acuerdo de Él. Por eso que yo tomo Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, mire, siempre buscaba yo de Dios y yo todo el tiempo buscaba hasta ahora. Y Él siempre ha estado conmigo. Me ha librado de cuántas cosas, de la caída, de la pandemia, de todo. O sea, bien poco de cosas que me ha sacado a mí. Y todavía estoy aquí, Pues gloria al Señor. ¿sí? Qué bueno que esa fue su reacción de dar su testimonio. Hermana Berna, ¿cuál fue tu reacción inmediata? En ese momento no tuve ninguna reacción porque pues era muy niña, no me llamó más que esa la atención de que me sumí. ¿Cómo llegué? Sí, pero Y ya después, de adulta, ya fui viendo cómo Dios está siempre presente y que nunca se ha ido y aún en mis tristezas yo decía, me acordaba de ese momento y me alegraba. Yo decía, pues si me salvó de eso o estoy bien por esto y ya se me quitaba la tristeza. Y otra vez volví a otra tristeza y me acordaba yo de ese evento y como que si algo se me devolvía la vida, algo así. qué maravilla. Fíjate cómo esto te sirvió para ver la presencia de Dios en tu vida. Muy bien. Y pues yo les voy a decir que en el caso que les conté de esta persona, de esta hermanita, pues lo primero para mí fue una sorpresa, porque yo había vivido situaciones así de, ay, que había algún problema y ya la otra persona se ponía a llorar y como yo no lloraba, pues como que, pues ya, vamos a decir, le daban como mayor atención a la otra persona porque había llorado y como yo no lloraba de, pues esta ni le duele, mejor atendamos a la que está llorando. Y pues para mí, de verdad que cuando yo ya me quedé así, de que ya pues pedí perdón y ya me quedé así agachadita, cuando el pastor dijo, pues yo veo aquí dos personas que se quieren reconciliar y este es el momento, lo primero para mí fue sorpresa, porque nunca había vivido algo así. Era por la primera vez que alguien que estaba en un mar de lágrimas no le tenían como esa inclinación favorable hacia su persona. Y pues, pues lo primero que sentí fue sorpresa. Y después, igual que todos mis hermanos, pues sentí una gran gratitud en mi corazón porque dije, ay Señor, qué lindo eres, verdaderamente tú siempre estás con nosotros, tú miras dentro de nuestros corazones y conoces cómo nos sentimos. Y pues después me sentí bien humilde porque dije, ¿cómo es posible que aunque uno pues está con sus batallas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras batallas, todos estamos dentro de un proceso, el Señor aún no termina con nosotros y a veces esas cositas que nos andan fallando, esos pecados que andamos cometiendo de veces, y aún con todo y eso el Señor muestra su amor inagotable, su perfecto cariño hacia nosotros y se inclina hacia nuestro favor. Entonces yo la verdad sí me sentí muy, muy humilde y
Así como dicen mis hermanos, pues ahora es tiempo de dar testimonio, es tiempo de entregarse al Señor y de ver su presencia en nuestras vidas. Vamos a la pregunta número 3. Y dice así, ¿con qué versículo animarías a alguien que estuviera pasando por la misma situación que tú? En aquellos tiempos, ¿verdad? Ahorita, ¿qué versículo daríamos? Hermana Isa y después el hermano Roberto. Adelante, Isa, hable tu camarita para vernos. Sí, Hechos 14:22. En esta traducción, Dios habla hoy. En A ver. estos lugares, animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe. Les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Fíjate qué importante, qué bonito versículo, Isa, porque ve cómo nos anima a estar firmes en la fe y conocedores de que vamos a tener muchas aflicciones. Y es que a veces cuando empieza ya la sufridera, como que queremos tirar la toalla. Y en la vida cristiana no hay que tirar la toalla, hay que arrastrarla si es necesario, pero nunca tirarla. Gracias, Isa. Hermanito, Roberto Méndez y después el hermano Marquitos. Gracias, hermana. Sí, bueno, ¿qué es lo que haría yo? Bueno, el versículo que daría es el Efesios capítulo 6, del versículo 2 al 14, porque vivieron personas que me hicieron la vida imposible y me estaban haciendo pues un daño muy grande que no le digo, inclusive hasta lloraba y me sentía pues increíblemente mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Efesios 6:12? Bueno, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir con esto? Que si nosotros viéramos, o sea, para no tener enemigos nunca, si nosotros vemos de que una persona puede ser, podemos entender de que una persona puede ser instrumento de Dios o puede ser instrumento del enemigo. Entonces, si la lucha no es contra carne ni sangre, ellos son de carne y son de sangre. Entonces, ¿qué hago yo con estar en contra de ellos o luchar contra ellos? No, porque hey, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y así fue como ellos fueron saliendo. Poquito a poco se fueron yendo solitos, no tuve que hacer nada, nada más orar y pedirle a Dios. Y hey, Él me ayudó de una manera increíble. Si lo pensamos de esa manera, nunca tendríamos enemigos, porque si alguien llega y nos dice algo, alguna mala palabra o algo así, no los veamos a ellos, veamos el que está usándolos a ellos y oremos por ellos. Gracias. Gracias, hermano. Fíjese que con este versículo tenemos un enfoque diferente, porque a veces nos enfocamos en la persona y decimos, no, pues es que esta persona, o en el caso de que pues también los hermanitos, ¿verdad? Este hermanito, ay, pero no es él. Es que tenemos un enemigo que nos quiere cargar el gran agüite. Muchas gracias, hermano, Roberto. Adelante, hermano Marquitos, y después la hermana Berna. Yo siempre les digo pues, a mis hermanos que Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo me afirmo en Jeremías 1:5. Dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y de antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios siempre está con nosotros y siempre Él va a estar con nosotros cuando nosotros le damos el chance también, como se dice, ¿no? Cuando nosotros nos entregamos a Él, siempre nosotros vamos a hacer lo que Dios desea. Y muchas veces lo hace la obra con nosotros, así no lo queremos. Porque a una persona que yo conozco, yo le decía, mira que Dios es esto, este otro, y le mandaba los devocionales. Y él me dijo un día, sabe que a mí no me envíe los devocionales. No, 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 no te preocupes por eso. No, le digo, Dios tiene un propósito contigo. Vea, Dios después lo cogió y lo mandó a preso, lo mandó a la penitenciaría y allá se hizo cristiano. No. Y Bueno. después cuando salió cristiano. Entonces Dios, pues hoy le digo, ¿te das cuenta? Dios quiere hacer la obra contigo, que quieras tú o no quieras. Por eso que él dice, Amén. por eso Jeremías 1:5
y Jeremías 33:3. ¿Sí? Ah, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Y fíjese que a veces Dios nos trae con lazos de amor, pero a veces nos trae de las orejas. Y pues a este hermanito le tocó de las orejas. Gracias, hermano Marquitos. Adelante, hermana Berna. Sí, el Salmo 150 sería todo el Salmo, pero en especial me llama más la atención que dice, alábenlo por sus hechos portentosos, alábenlo por toda su grandeza. Fíjate que recordar la grandeza del Señor siempre nos da ánimo, siempre nos da ánimo. Y pues esto que hacemos de pensar en con qué versículos animaríamos a otro, nos ayuda, hermanos, porque cuando vemos un hermano que está pasando en una situación complicada, en una situación de necesidad, pues tenemos ya a la mano con qué animarlo, que es la mejor manera a través de la palabra del Señor. Gracias, Berna. Y yo les voy a decir mi versículo también. Dice, es el Salmo 107, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice, que alaben al Señor por su gran amor. La hermana Berna nos decía, alábenlo por sus hechos, el versículo que ella leyó, y aquí dice, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que hizo a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas, ¿no? De cosas buenas. Versículo de mucho ánimo, ¿verdad? Vamos a nuestra pregunta número 4, que dice, el rey Asuero le dio grandeza a Mardoqueo. ¿De qué manera nuestro rey y señor nos ha engrandecido a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién me quiere compartir su respuesta? Hermano Roberto. Hermana, yo diría al ser salvos por medio de la gracia. Amén. Hermana Isabel. Igual, salvación. A través de su salvación. Hermano Marquitos Conde. Sí, lo que el Señor ha hecho conmigo, pues primeramente la salvación y a ponerme, pues digamos, en su rol, como quien dice, en su libro para predicar su palabra. Esa es la grandeza que Él ha hecho conmigo y me Claro. sigue haciendo porque no cualquiera predica la palabra. Así es. Habemos, digo así, muchos hermanos que tienen años de años en la iglesia, en una silla y nunca predican de su palabra. Y Así Dios me es. ha puesto a mí que haga un devocional diario y con ese devocional muchas personas me dicen, hermano, mira que qué bueno, que me llena, que por aquí que Dios me está hablando. Gloria a Dios, le digo. Es solamente Él es su palabra, Él es que te está hablando. Yo solamente soy el instrumento de Él. Así ¿Sí? es. Muy bien, hermano Marcos, muchas gracias. Hermano Joaquín Patzán, por favor. Amén, buenas noches, Dios los bendiga. Yo Buenas creo noches, que, yo creo que una de las cosas también tan grandes es que como Él llevó nuestros pecados y borró nuestros pecados, dice, para darnos vida eterna. Solamente. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Pues sí, el hecho de que algo que solamente Él nos podía engrandecer de esa manera, al ser declarados inocentes aún siendo culpables. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? Bueno, pues yo les voy a compartir mi respuesta. Fíjense, bueno, al creer en la obra redentora del Señor Jesús, primero somos hechos hijos de Dios, como a través de su salvación, el perdón de pecados que nos decía el hermano Joaquín Patzat, somos reconciliados con Dios, somos justificados, somos considerados inocentes aún siendo culpables, tenemos acceso libre a Dios y somos herederos del reino de Dios, tenemos vida eterna y formamos parte del cuerpo de Cristo. De esa manera Dios nos ha engrandecido a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, y adelante Lidis, hermana Lidis. Sí, buenas noches, hermano.
Voy a leer, yo me identifico siempre con este texto bíblico que está en Romanos 10:9, Ajá. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Lidis. Fíjate cuántas cosas tenemos en Cristo. De verdad, hay que dar gracias a Dios por el Señor Jesucristo y por todo lo que Él hizo por nosotros. Muchas gracias, hermanita. Dice la pregunta número 5, ¿qué enseñanza te deja esta clase? Hermana Isa. Sí, me deja fortaleza, fe, confianza, la seguridad que me da Dios al clamar a Él. Fortaleza, fe y confianza y seguridad. Cuántas cosas bonitas tenemos al estudiar esta clase. Cómo vemos cómo el Señor nos tiene preparado lo bueno. Nada más debemos de permanecer firmes y de hacer uso también de los medios de gracia, de la oración, de la lectura de la palabra, del congregarnos, de la alabanza, pues a través de ello el Señor nos va también fortaleciendo. Gracias, Isa. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? ¿Qué enseñanza les deja esta clase? Hermano Roberto. Gracias, hermanita. Bueno, es que sí, yo hice un resumencito un poquito grande, ¿verdad? Ojalá que no se me canse. Sí, bueno, yo aquí puse lo siguiente, hermana. Bueno, viendo el libro de Esther, bueno, vemos que es una historia interesante, con poder. Viene también, hay romance, hay intrigas, hay traiciones. También se ve el odio, se ven intereses por adquirir bienes materiales en donde se mezcla la soberanía de Dios con la voluntad humana, y aunque no parezca, el nombre de Dios mencionado, ¿verdad?, en este libro de Esther no aparece, nos damos cuenta que nunca abandona a su pueblo, ¿verdad? Eso es uno. Amén. Después también, algo muy importante también en los versículos 19 al 22, cuando se trata de la fidelidad de Dios, la gente suele tener mala memoria. Para contrarrestar esto, Mardoqueo documentó estos eventos y exhortó al pueblo a celebrar una fiesta anual que conmemorara los días históricos de Purim. Los judíos aún celebran la fiesta de Purim, celebraciones alegres y con entregas de obsequios. O sea, son importantes vehículos para recordar los hechos especiales de Dios, de lo que Dios hizo en esa fecha. O sea, esas fiestas se hacen con ese sentido. O sea, en la actualidad, hermanos, digamos, se celebra la Navidad y la Pascua, ¿verdad?, que nos ayudan a recordar el nacimiento y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pero sabemos que tal vez no fue el 24 de diciembre que nació Jesús, o que Semana Santa fue la fecha indicada, pero es una semana en donde se celebra, o sea, se celebra eso. Entonces, o sea, no permitamos que la fiesta o el intercambio, tal vez, digamos, de regalos, apaguen el significado de estas celebraciones. O sea, nosotros enfoquémonos en eso, como ellos celebran esa fiesta, y, o sea, pensemos en el Señor Jesús, y no como en Semana Santa, tal vez, que hay mucha gente que lo que llaman Semana Santa, que se van y lo que hacen es irse a tomar licor o andar en otras cosas, y lo que menos piensan es en lo que el Señor, ¿verdad?, hizo por nosotros, ¿verdad? Aparte de eso, el versículo 29 y 31 también hay algo que me llamó mucho la atención, en donde la cultura judía, en la cultura judía la expectativa era que las mujeres se quedaran calladas, sirvieran en la casa y permanecieran al margen de la vida religiosa y política. Sin embargo, Esther superó las normas culturales y arriesgó su vida para ayudar al pueblo. Sea que usted sea en la vida, Dios puede usarlo en un plan divino. A todos nosotros puede ser un plan divino. O sea, estemos preparados, porque ya, si alguien no quiere hacer alguna cosa, pues tal vez ese seamos nosotros, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, también, bueno, anoté aquí también que Mardoqueo disfrutaba de una buena reputación entre los judíos, porque continuó siendo amigo de ellos aún después de que ascendió a un puesto de autoridad. Ascendió a un puesto de autoridad. Lamentablemente, sí, de privilegio, pero lamentablemente los que están en el poder a menudo se caracterizan por ser corruptos y abusar de su posición. Las características del uso correcto del poder
son levantar a los caídos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos da el poder y nos da la autoridad, y aligerar las cargas de los oprimidos. Las personas que Dios coloca en puestos de poder o de influencia política no deben darle la espalda a quienes tienen necesidad. Y para finalizar, hermanos, bueno, el libro de Esther muestra claramente cómo Dios actúa en la vida de las personas e interviene en los asuntos de una nación. Aunque parezca que el mundo está en manos de los hombres malvados, Dios sigue en control, protegiendo a los suyos. Cuando no comprendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, debemos confiar en la protección de Dios y mantener nuestra integridad haciendo lo correcto. Esther arriesgó su vida cuando se presentó ante el rey y se convirtió en una heroína. Mardoqueo esencialmente estaba condenado a muerte, pero se convirtió en el funcionario de mayor autoridad en la nación después del rey. Aunque nuestra situación parezca no tener esperanza y queramos darnos por vencidos, no debemos de hacerlo. Dios siempre tiene el control de nuestro mundo. Y para finalizar, hermanos, que me hizo gracia porque yo cuando vi aquí el capítulo 10 de Esther, trae 3 versículos, ¿verdad? Y yo pensé que es el capítulo más pequeño de la Biblia, ¿verdad? Pero no. Está muy chiquito. Sí, pero no, hay otro que el más pequeño de la Biblia es el Salmo 117, que tiene solo 2 versículos. Sí, eso era todo. Muchas gracias, hermano. Fíjese que sí, muy interesante todo lo que nos comenta y de verdad, qué bonito comentario. Gracias, hermano Roberto. Vamos con el hermano Marquitos, luego el hermano Joaquín Patzan y después Mary Castro. Sí, yo lo que puse aquí, ser humilde ante Dios, ser fiel, justo, misericordioso. Por eso tengo Samuel 22:26, que dice, con él misericordioso y te mostrarás misericordioso y recto para con él para con él hombre íntegro. Y también tengo el Salmo 50:10, que me dice, y yo aquí pues de lo humilde que yo digo que debe ser uno, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Qué bonito. Gracias, hermano. Hermano Joaquín Patzan. ¿Qué pasó? ¿Se salió? No lo veo. Hermano Joaquín. ¿No será que tiene el micrófono Apagado, ¿verdad? Ahí está. Ah, muy bien. Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, yo puse acá que la enseñanza que nos deja esta lección, que vale la pena, puse yo 4 cosas. Primero, confiar en Dios. Eso. En todo momento. Porque si no confiamos en Dios, nosotros fracasamos. Así es. Número 2, debemos de permanecer en Dios, la fe en Él, porque si no permanecemos, también no logramos la victoria. Así es. Número 3, obedecer. Mardoqueo confió siempre, permaneció en Dios, y Esther y los judíos, ¿verdad? Obedecieron al mandato que se dio, ¿verdad? Entonces se unieron todos y permanecieron en una sola fe, que es Dios. Luego, después de todo eso, vino la respuesta de Dios a ellos, es la ayuda de Dios. Y yo tengo un texto acá, quizá para apoyar en Josué capítulo 1, en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces, eso es como conclusión de la enseñanza, ¿verdad? Que me da a mí, que ellos se unieron y obtuvieron la victoria. Si nosotros como cristianos, como líderes, todos en la iglesia, si no nos unimos, si no confiamos, si no permanecemos, no obedecemos, nunca va a venir la respuesta de Dios.
Por más que estemos luchando con nuestra propia voluntad, no lo podemos, como la de la introducción que dio usted, la del niño. Solito él no podía, necesitaba la ayuda. Igual nosotros, si nos apoyamos en Dios, pero que no nos olvidemos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos que confiamos, pero a la hora nos olvidamos, ¿verdad? Yo he estado en el caso de Ezequías, cuando el enemigo se levantó contra él, ¿verdad? Y le amedrentaron. ¿Qué hizo? Hasta le mandaron una carta insultándole. ¿Qué hizo Ezequías? Llevó la carta y fue al templo a clamarle a Dios, a buscar la respuesta en Dios, y Dios le dio la respuesta y le dijo que no tuviera temor porque Dios estaba a su lado. Amén, hermanas, que Dios las bendiga. Amén. Pues, hermano, qué bonita conclusión. Fíjese estas palabras: confiar, permanecer, obedecer, y después viene como resultado la ayuda de Dios. Gracias, hermano, por esta participación tan bonita. Hermana Mary Castro. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. En realidad, a mí lo que me enseña este capítulo de Esther, todo este libro de Esther, es que debo alabar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo por la bondad, fue por bondad que Él me dio la salvación, fue por bondad que Él me encontró, fue por bondad que Él me aceptó, que yo le acepté a Él también, y la justicia de Dios. Debo alabarle por su justicia, porque a pesar de que le conocemos día a día de una u otra forma, cometemos algún pecado, y su justicia es la que nos vuelve a levantar. Y además el poder de Dios, de que podamos conocer a través del Espíritu Santo su palabra, que es la que nos viene a libertar, la que nos da crecimiento espiritual. Entonces yo digo, pues hay que alabarle en todo tiempo, siempre, siempre alabarle. Amén. Gracias, hermana Mary. Y fíjate que cuando nosotros en medio de una dificultad, aún con lágrimas en los ojos y aún con el corazón destrozado, aún que nos sentimos, pero ya de veras, pues como tapete ya tiradito en el suelo, cuando nosotros alabamos al Señor en ese tiempo y estamos llorando y estamos cantándole, diciéndole que lo amamos, Dios trabaja en nuestro corazón, Él nos ministra y salimos fortalecidos. Es duro porque estamos pasando por algo duro, pero es algo hermoso alabarle en ese tiempo. Qué bonita conclusión. Gracias, hermanita. Adelante, hermano Roberto, y después hermano Marquitos. Sí, gracias, hermana. Sí, algo también que me llamó mucho la atención, hermana, fue también lo que hizo Esther, y es algo que debemos hacer nosotros cuando tenemos problemas y todo eso. Ella fue y habló con los hermanos y todos estaban en oración, intercediendo. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar el pueblo de Dios para que intercedan. Donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice la palabra. Y no buscar gente de afuera, gente que nos pueden dar un consejo malo y no nos va a ayudar en nada. Eso es algo que me quedó muy grabado también. Gracias. Gracias, hermano. Fíjese que efectivamente, qué bonito es sentirse uno cobijado por los hermanos. Fíjense que les voy a comentar brevemente, porque pues ya estoy viendo, ¿verdad?, que ya vamos llegando a la hora, pero les voy a comentar brevemente. Lamentablemente nuestra congregación esta semana, pues un jovencito hijo de uno de nuestros hermanos y de una familia querida, lamentablemente falleció. Un joven de más o menos 20 y tantos años, ¿verdad, Isa? ¿Cuántos añitos tenía Mau? 23. 23 añitos. Y el pastor nos convocó, nos dijo que fuéramos a la iglesia para mostrarle nuestro cariño a los hermanos. Y antes de que llevaran el cuerpo del joven al cementerio, el pastor dio un mensaje a la familia y les pidió, ay, hasta quiero llorar, porque les digo que de conmovida sí lloro. Les pidió que se pusiera toda la familia, porque es el matrimonio y eran los dos hijos, una jovencita y el joven. Y pues les dijo que se pusieran al centro, estaba un espacio grande, que se pusieran ahí. Y el pastor empezó a orar por cada uno de ellos, pero nos pidió a la congregación
que nos pusiéramos alrededor de ellos. Entonces ellos quedaron en el centro y un círculo alrededor de ellos. Y mientras el pastor oraba, todos orábamos por nuestros hermanos. Y fue un momento muy conmovedor porque todos sentíamos el dolor de nuestros hermanos y orábamos por ellos. Cuando terminó la oración, pues ellos levantaron su cabeza, abrieron sus ojos y el pastor les dijo, nos señaló así a todos con el dedo y les dijo, no están solos, aquí está su familia y nosotros los amamos y vamos a caminar con ustedes en este tiempo tan difícil. Entonces, efectivamente, como dice el hermano Roberto, en ese momento es bueno, en momentos dificilísimos como es y como en todo tiempo, ¿verdad? Es bueno acercarnos a nuestros hermanos y pedirles sus oraciones y esas oraciones nos cobijan, nos confortan y nos fortalecen. Adelante, hermano Marquitos, después Lidis y la hermana Isa. Sí, subrayando lo que usted acaba de decir, pues es verdad que uno cuando tiene sus hermanos en Cristo y nosotros como quien dice, los cobijamos con nuestras oraciones, es lo que pasó con Mardoqueo y ¿cómo se llama? Y la reina. Ellas y los que hicieron oración fueron como se llama, fieles a Jehová. Entonces eso vale para nosotros y en todo tiempo, en todo lugar. Por eso yo también tengo en Salmo 117:2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Sí? Amén. La Gloria a Dios. fidelidad de Jehová Dios es para siempre cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros buscamos de Él, nosotros buscamos en todo momento, en todo instante, y cuando nosotros también somos misericordiosos. Así Y, es. y Amén. misericordia abarca todo. Nosotros tenemos que ser dadivosos, ayudar, todo, todo. Misericordia. Amén. Muchísimas Gloria a gracias, Dios. hermano Marquitos. Hermana Lidis. Sí. Bueno, gracias por la oportunidad. Voy a decir unas enseñanzas poderosas que nos deja el libro de Esther. Primero, Dios es el único que tiene el poder de convertir las pruebas en bendiciones. Nuestras oraciones Amén. son importantes delante del trono de las gracias. Dios nos da el valor para hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Dios puede tener gran favor y bendición a nuestra vida e incluso en situaciones difíciles. Dios siempre será fiel para guiarnos y luchar por nosotros. El orgullo es una trampa, la humildad es la clave. Debemos decidir Amén. siempre. El obstáculo es el camino. Vive por algo más grande que tú. Acércate a otras personas para pedir ayuda. No lo hagas solo, porque igual nosotros estamos aquí en esta noche, estamos compartiendo. Cada quien tiene su don delante del trono y nos contagia con esa alegría. Fe es persistencia, pelea por el mal y vencer. Vénselo. Amén. Amén. Pues qué bonita participación que nos habla de la fidelidad de Dios y eso, fíjate que nosotros nos centramos en Mardoqueo, en Esther, pero nos olvidamos del personaje de Amán, en donde su orgullo fue su propia trampa. Muchas gracias, hermana Lidis, muy bonito. Hermana Isa, adelante. Sí, yo puse, no importa el tipo de situación, circunstancia que estemos viviendo en este tiempo. Dios nos da fuerza para sobreponernos. Alabémosle. Referente a lo que tú habías comentado, el día que velamos, el martes estábamos velando al hermano, su familia había una división porque son extremadamente católicos y el pastor dio un mensaje y lo que dijo el pastor fue algo muy bonito. Yo, una hermana dijo antes de que llegara el pastor que ella veía a Dios en la familia de los hermanos que perdieron a su hijo
y ella veía a Dios en todo momento y que viéramos a Dios en ellos. Entonces, cuando ellos llegaron diciendo que por qué tan lejos, que por qué se iba a velar ahí, una serie de cosas. Y el pastor, el mensaje que dio fue que no importa la religión, ni lo lejos que estén, ni el lugar donde esté, y no importa la religión. Lo importante era que le amábamos, que eso Ah, era lo más importante, que le amábamos y que nuestro corazón estaba ahí y estábamos acompañando a sus padres en ese momento. Y es, es bonito en el aspecto de cuando esta hermana dijo, yo veo a Dios aquí, porque el pastor dio un mensaje tan bonito que se lo dio a las familias. Dios quiso que Él se velara ahí, porque se reunieron dos familias que no conocen de Cristo. Y con este mensaje, la palabra del Señor nunca va vacía. así es. Y yo sé, yo tengo fe de que causó algún impacto, por lo menos en algunos de ellos. Sí, Sí, eso es todo. estoy segura. Híjole, Isa, sí fue una cosa tremenda, ¿eh? Una cosa tremenda, pero la palabra del Señor y la forma en la que usó a su siervo, a nuestro pastor Toño, fue contundente. De verdad, el mensaje que también dio al día siguiente fue tan, tan edificante, tan hermoso, tan fortalecedor. Sí, efectivamente la palabra del Señor es poderosa. Muchas gracias, Isa. Adelante, Miriam. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, Miriam. Bueno, me llena mucho de gozo de poder estar en esta noche culminando esta clase que, bueno, por problemas de la electricidad he faltado algunas, pero esta, estas enseñanzas de este libro es muy bello en la parte de que nos da como que Dios permitió la paz, el bienestar y la seguridad cuando estas personas se unieron, cuando estas personas buscaron en lo mejor y la mejor parte que es buscar del Señor, poner todos los problemas, nuestras circunstancias en las manos de Él y la confianza en Él para poder obtener estas tres partes que es el bienestar, la paz y la seguridad. Me deja esta enseñanza porque estamos, como dice aquí en Venezuela, en un proceso de elecciones próximas y yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es poner todo en manos del Señor, que sea el Señor que tome control de todo, que sea el Señor que nos dirija por medio de su Espíritu para que podamos obtener la victoria, podamos cambiar nuestra tristeza en alegría, ¿verdad? Y entonces es muy importante esto y me alegra mucho este, haber estado en este tiempo estudiando este libro, que muchas veces lo he estudiado de una u otra manera, el Señor me ha hablado, pero esta vez me deja mucha experiencia, mucha enseñanza. Gracias te doy. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque cada una de sus clases también me han ayudado y me han enseñado, me han madurado para poder yo también eh, llevar, como dice, un granito de arena a nuestra iglesia por medio de las clases de adultos. Y ha sido muy hermoso, ¿para qué decirte? Muy hermoso cada una de esas clases y las experiencias que hemos vivido. Gracias y Dios les bendiga. Les amo Gracias, mucho. bendiciones, Miriam. Bendiciones, te amamos. Pues sí, efectivamente, como dice Miriam, la importancia de la unidad del pueblo de Dios. Y eso yo creo que también es algo bonito para cerrar este curso, entender qué importante es que como hijos de Dios permanezcamos unidos, que nos veamos como una familia y nos mantengamos unidos en nuestra casa. Gracias, Miriam, hermosa. Pues yo quiero dar las gracias por
por la oportunidad que el Señor me dio de compartir este libro maravilloso de Esther. Y quiero agradecerles también a ustedes a nombre de 5E, nuestra casa, de nuestro coordinador de host, el hermano Roberto, que ha estado aquí clase con clase apoyándonos. Él es el encargado de que entremos bien, de abrir la sala, de que todos estén aquí, de recordar, ¿verdad? Que ya es el día de la clase. También él coordina a todos los hosts que ven en todas las clases de 5E. Él es el que está ahí al pendientito. Así es de que muchas gracias, hermano Roberto. Mi hija Nelis, que también nos ayuda también como co-host. Ella es quien nos está pasando los archivos multimedia. Y pues a nombre mío también les doy las gracias. Así es de que, bueno, pues bendito sea Dios, ya terminamos y los esperamos próximamente en enero. Vamos a tener otro curso en este día viernes y los días lunes, ¿verdad, hermano Roberto? Me parece, ¿o qué día va a estar el hermano Nelsito? Sí, va a haber un curso, se refiere, bueno, el libro de Tercera de Juan, es una página nada más, pero esa página contiene, no se imaginan ustedes que, ¿verdad? No sé, es en el mes de noviembre, nada más, es un mes para complementar, porque muchas personas han pedido de que por qué, que está en enero, entonces el hermano Nelson hizo un preámbulo ahí, entonces se va a llevar a cabo esa clase, no sé si son 4 clases o 5 clases, pero es algo muy importante porque lo que vamos a estudiar es el sistema inductivo. O sea, cómo estudiar la Biblia. Entonces, vamos a estar como en clases, porque vamos a tener lapicitos de color y todo eso, y nos van a enseñar así por párrafos y todo, digamos, a buscar las palabras que salen repetidas en el mismo párrafo. Entonces, eso nos indica de quién se está hablando. Y uno se hace unas preguntas, entonces ahí va uno entendiendo qué es lo que explica cada versículo en la Biblia, no solo en Tercera de Juan, sino es para toda la Biblia. Eso nos enseña mucho cómo estudiar la Biblia y cómo entenderla, y los contextos que hay anteriores y todo eso. Entonces es muy bueno. No es largo el curso, pero sí es muy necesario porque es como la escuela. Es lo primero que se aprende, a escribir y a estudiar, y entonces le enseñan poquito a poco. Entonces, vamos a estar pasando el link aquí en las clases, ¿verdad? Ahí mismo en el WhatsApp, para que ustedes se inscriban, hermanos, porque yo prácticamente, o sea, yo sí o sea, yo lo llevé y así fue como me lo dieron. Entonces, no sé cuál será el sistema del hermano, pero sí vale la pena, hermanos. Yo los Es motivo. el mismo. Es el mismo, ¿verdad, hermana? Sí, Es el mismo. entonces, sí. Este curso va a ser más bien metodología de la enseñanza de la palabra del Señor. Es un sistema para aprender a estudiar la palabra por uno mismo. Entonces está muy bonito. Así es de que quedan todos invitados para que vayan a este cursito. No se salgan del grupo, es muy importante porque ahí se va a estar dando la información de las nuevas clases, se va a compartir el link para uno inscribirse, entonces es importante no salirse, permanecer. Y el diploma también, hermano. Como en Cristo hay que permanecer. Amén, amén, sí, y ahí también el link del diploma lo vamos a pasar para que todos tengan el Sí, diploma. porque hay que dar el diplomita, claro que sí. Sí, entonces ¿Para mantenemos. qué curso que está diciendo el hermano? Para ¿El de noviembre, Juan? hermanita. Ah, listo. Para noviembre. Sí. Sí. Ahí les avisamos por el WhatsApp. Que Dios los bendiga y muchas gracias por todo. Más bien, bendiciones. Muy bien, pues vamos a despedir. Qué bonito. Era Carlita la que decir iba a hacer la oración. Carlita que iba a hacer la Sí. oración. Vamos a Sí, pedirle a nuestra hermana Carlita, bendiciones a todos, que nos dirija en oración para despedir esta clase. Por favor, Carlita linda. sí, claro. Señor, gracias te doy en esta hora por la vida de cada uno de los hermanos que está presente. Gracias también por la maestra Rosy, que ha estado constante en cada clase. Gracias también por el hermano Roberto, que ha tenido la disposición en su corazón también de apoyar en las clases. Gracias también por la hija de la hermana Rosy, que también está apoyando. Te agradezco por cada una de las clases que nos diste. Gracias porque nos has enseñado muchas cosas sobre cómo enfrentar a nuestros enemigos, también esa confianza en ti, Señor, esa confianza de que tú estás cuidándonos, de que tú nos proteges, de que tu poder es grande, Señor, de que tenemos esa seguridad en ti, de que tú estás al frente de nosotros, que no vamos solos, que tú nos tomas de la mano y vamos caminando contigo, Señor. Gracias porque sabemos que tú cuidas a tu pueblo, Señor, porque
Tú también eres justo, Señor, tomas cada situación en tu mano. Tú velas, Señor, por nosotros y nos das la victoria. Gracias también porque nos has enseñado sobre la unidad entre hermanos para poder interceder unos por otros, que realmente podamos llevar a la práctica cada una de las cosas que hemos aprendido, que podamos reforzar la oración, el ayuno y la lectura de tu palabra, que podamos ser diligentes en todo esto, Dios, y que tú nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí, en nombre de Jesús. Amén. Amén.